Y yo aparte quiero agradecerle acá a Javiera Robledo porque ella hizo el puente para localizarte. Y la verdad que quiero muy, muy de corazón agradecerte, no solo por haber venido, sino por tu calidad humana, que se vio desde las primeras comunicaciones que tuvimos y realmente habla, o sea, vamos a ver, eres la persona que yo esperaba detrás de la historia del oso, ¿no? Eh, dice la, dice la mitología, o tú dirás si es la historia y no la mitología, que hiciste esta película, compusiste esta idea en base a una historia familiar. Sí, pues así es. Está inspirado, o sea, obviamente no basado porque no son, es una metáfora, pero está inspirado en la historia de mi abuelo, que en el fondo esto es un destilado de diferentes historias que él me contó a mí cuando yo era chico y que sin esa historia no existe historia de un oso, sin la vida de él, en el fondo de Leopoldo, que es mi abuelo. En el fondo, cuando yo nací, mi abuelo ya estaba en el exilio, yo nací en el 84, a él lo exiliaron en el 73. Entonces, claro, la historia que él en el fondo me cuenta a mí primero por carta fue que el 73 a él lo tomaron preso, y bueno, esto también es como por historias que mi mamá me contó. Estuvo preso 2 años acá en Chile para el golpe él, en ese momento él era socialista, estaba en el partido militante, de hecho no era alcalde porque no tenía ese nombre en esa época, pero vivía en Maipú y era regidor, si no me equivoco, sí, regidor de Maipú. Entonces trabajaba súper de cerca también, conoció a Allende. Entonces el 73 a él lo toman preso y por ejemplo toda la secuencia donde entran a la casa y le pegan con palo al oso, eso es como súper parecido a lo que él me contó, cómo se lo llevaron a él de su casa. Entraron botando todo y le pegaron, y me dice, me pegaron en esta costilla y después acá me echaron a la camioneta y se lo llevaron. Entonces, claro, cuando yo nací, me acuerdo mi mamá me mostraba fotos de mi abuelo y me decía, mira, este es tu abuelo Leopoldo. Y yo le decía, ¿qué pasó? Como, ¿dónde está? ¿Por qué no lo conozco? Pues, y me decía, no, es que él está exiliado. Eh, y yo, claro, uno imagínense, yo me acuerdo como cuando empecé a ver las fotos de él, tenía 4 años, no me acordaba, como que no sabía, no entendía muy bien qué significaba exilio, entonces le preguntaba a mi mamá por qué no puede entrar al país. Y ahí mi mamá me trataba de explicar, pues, como de, no, es que él no estaba alineado con el gobierno militar, ¿cierto? Con la dictadura, entonces no lo pueden dejar entrar al país porque piensa de una manera distinta. Entonces, claro, yo por un tiempo me acuerdo, cuando chico yo pensaba que mi abuelo era como alguien malo, como que había hecho algo malo, que no lo dejaban entrar, que era un criminal o algo así como y claro, a medida que fui creciendo, como mi mamá me explicaba, me decía, no, si tu abuelo es una súper buena persona, no, él no hizo nada malo, como solo pensaba de una manera distinta. Entonces al final, Historia de un oso viene un poco de ahí, ¿Volvió tu abuelo a Chile? sí, po, sí, cuando yo lo conocí cuando tenía como 10 años, ahí vuelve a Chile, en el fondo Chile vuelve a la democracia, en los 90, ¿cierto? Un poco más chico en realidad. Y ahí vuelve a Chile, lo conozco y tuve la suerte también de conocerlo. Entonces, ¿Se eh, quedó en Chile? sí, pues, sí, todavía está acá, está vivo y está acá en Chile. Ah, qué bien. Así que sí, pues no, sí, de hecho él con Historia de un oso se sintió súper como orgulloso que su ¿Se historia, identificó él con la sí, película? claro, 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 un montón, un montón. ¿Te puedo hacer una pregunta políticamente incorrecta? ¿El oso es por Osorio? No, no originalmente, pero yo creo que es como una especie como de coincidencia. Ah, De hecho, el oso, que elegí como ese animal en particular porque probé como distintos animales cuando uno está escribiendo el guión y va inventando la idea. Y tiene que ver justamente con el regreso de mi abuelo a Chile, porque claro, yo conocí a mi abuelo por foto, yo nunca lo había visto en persona, entonces, claro, cuando se baja el avión y lo veo por primera vez, como yo había visto la foto, pero nadie me había dicho que medía 1,90 m. Entonces lo vi súper grande, tenía como 9 años por ahí, casi 10, y me acuerdo de eso, de que hace poquito había ido al circo, y como que en mi cabeza se me relacionó como un oso, porque cuando era chico los circos todavía tenían animales, po. Sí, po, sí.
Entonces, claro, de ahí me quedó dando vuelta la idea y también después ya me empezó, cuando empecé a escribir el corto, me funcionó también la idea como del circo, de lo que significaba como todo lo que representa como la metáfora del circo en la política de ese momento. La dictadura de alguna manera estaría, a través de la metáfora, estaría representada en el circo. Sí, claro, claro, esa era como como la metáfora finalmente que terminamos creando. Pues entonces, eh, para mí, toda esa historia de cuando él vuelve entre las cartas que nos mandó y las cosas que después me contó cuando niño, de alguna manera, yo siempre tuve esta historia en mi cabeza y claro, cuando chico yo no lograba eh, como poder decir, como decir ya, esto yo sé que estuvo mal, pero no entendía por qué lo habían hecho, ¿cierto? Entonces, cuando uno se pone a estudiar historia, uno empieza a entender el contexto político, ¿cierto? Ya en la media, empieza a entender, ay, a mi abuelo no era tan malo, tenía que ver con el contexto político del momento, como por eso lo echaron, por eso no lo dejaban entrar. Entonces, claro, uno como que puede entender esas cosas, pero yo creo que al final lo que uno nunca puede entender es como que justifiquemos que la separación de una familia por un bien que ya sea estabilidad social, estabilidad económica, el nombre que queráis ponerle, que la justificación sea separar una familia a la fuerza, como que eso no es justificable. El Y eso oso, es finalmente lo que traté de mostrar como en palabras simples, en imágenes simples, por eso una metáfora, en historia de un oso, que ninguno de nosotros en la sociedad, no importa si somos de izquierda o de derecha, no deberíamos justificar que violar derechos humanos hay algo que justifique eso, ¿cierto? Porque hoy en día me da esa impresión que hay gente que todavía sigue diciendo, no, pero es que ahora gracias a la dictadura el país progresó, ¿te fijas? Entonces, pero eso es como gracias a toda la gente que el oso desapareció también. de la película pierde la familia. Tu abuelo, Sí, pues es una historia que bien, a mí como parece ser corto, porque no me gusta decirlo, contarlo en palabras, para mí es súper difícil, porque cuando yo era chico, mi papá murió, falleció el hijo de mi abuelo. Entonces pasó eso, que cuando él volvió a Chile, o sea, cuando él se enteró que mi papá murió, él quiso venir al funeral y no pudo. Y eso lo encontré, siempre me quedó en la cabeza como algo brutal, o sea, como al nivel, ni siquiera había como un espacio para decir, ya, esta persona tiene que ir al funeral de su hijo, déjenlo entrar por lo menos. claro, No, ninguna claro. opción. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo con mi abuelo cuando llegó a Chile, me emociono, perdón. Fuimos al, Te digo una fuimos cosa, al cementerio a ver a mi papá. me estoy vengando. Sí, O sea, lo estoy haciendo sí. totalmente a propósito, de manera deliberada. Me estoy vengando por las veces que me has hecho llorar con esta película. O sea, me estoy vengando yo. Bien, perfecto, conseguí algo. Eh, pero dale, dale, cuenta, cuenta. No, y eso, pues tengo ese recuerdo en el fondo de haber ido con él lo primero que cuando lo conocí fue ir a ver la tumba de su hijo, de mi papá, y por eso el oso cuando llega no está su familia. Claro. Y te hago una pregunta. ¿La película la has pasado en escuelas para niños, así, que la hayan visto niños? Sí, pues no, la hemos dado en montones de festivales infantiles y siempre yo creo que ahí en el fondo el ejercicio que hice fue como de pensar en las cosas que mi abuelo me contó cuando era niño, como volver a ese lugar como de la infancia, yo creo que ha hecho que funcione súper bien con niños porque independiente que los niños lo leen literal, igual llegan a la misma conclusión, que es que una familia no puede ser separada a la fuerza independiente de la razón que esté pasando, ¿cierto? Como no hay nada que lo justifique, ¿Alguna vez y eso es todo al final. los niños alguna vez lo han identificado con la dictadura chilena? Yo creo que no, porque los niños, claro, o sea, los niños no se les enseña de tan chicos lo que pasó en Chile. Entonces, en general no me ha tocado ver que niños digan, ah, eso pasó Ujú. como... A veces yo le cuento a los niños, como Claro, me ha claro, claro. tocado en instancias donde le he podido contar y siempre ha sido súper como, yo lo veo como positivo, como en el fondo que vayan descubriendo también la historia del país. ¿Lo hiciste pensando en niños, en adultos o en todo el mundo? Lo hice pensando en eso, como en personas, en seres Ujú. humanos en todo el mundo y también pensando en que de repente a veces, porque hay personas que me han dicho, oye, pero esta historia es como tan triste y se la había mostrado a un niño y decía, bueno, pero
a veces igual, no todas las historias sí, no todas las historias tienen que ser Dumbo, necesariamente. Sí, Bambi, por Hay Dios, incluso son... peores, así que Claro. eso sí, sugiere. ¿Puedo hacerte una pregunta? Perdón que lo interrumpa, profe. El oso que muestra, cierto que va a la calle y le muestra a los niños, porque en el fondo el oso que ve la película hace lo mismo que tú. sí, es un Está animador. mostrando, contando una historia, Sí. es un animador, animó su propia historia. ¿Lo pensaste por el lado de que te identificara a ti solamente o que identificara como la función de la memoria en el fondo? Porque lo que él está haciendo es un servicio como de Sí, claro, patrimonio, claro. memoria, de que mantener activo, ¿cierto?, el recuerdo de algo que pasó. Sí, lo hice, o sea, la idea de que el oso finalmente también es un animador, eso tiene que ver con un mensaje como en relación una idea que yo tengo, que siempre me ha dado vuelta, que es como cuál es mi rol como artista, como comunicador en la sociedad. Y claro, por un lado está mantener como estas memorias, pero incluso cuando el oso cuenta algo, no como fue, ¿cierto? Porque él le pone un final que es como feliz, Claro. que tiene que ver un poco con cuál es nuestro rol como animadores, que es como dar esta esperanza a la sociedad, esta esperanza a los niños, que independiente que las cosas, eso, no sabe que salieron mal, es como buscar la esperanza en la oscuridad, una cosa así. Sí. Mi otra pregunta tiene que ver con la música. La música yo tengo la idea de que fue autoría de Denver Sí, y de otra persona más, pero Denver, sí, lo Denver, ellos Denver para los hicieron, amigos extranjeros es un dúo chileno de música así como electro synth pop de San Felipe, sí, son de aquí. ¿Y son amigos tuyos? sí, 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 nos pero hicimos amigos claro, trabajando ya, en el pero fue corto, a sí. propósito de la película que Empezamos a se trabajar un conectaron. poquito antes en una serie, que Ya, nos hicieron la música para una serie y ahí fue como, ay, estos cabros hacen una música muy, muy sensible y van a tener como la, la sensibilidad para hacer una música que es como pequeña, como estas eso, cajitas musicales. sí. Es una cajita de música. Es una Sí, caja pues, musical. sí, sí, Y sí. lo que me llama la atención es que es la misma canción y que puede tener en el fondo alegría y tristeza al mismo tiempo, como que manejando los tiempos. Sí, Y pues no, es que ellos la- son muy, muy buenos haciendo eso. Si tú escucháis sus temas, todos son súper emocionales. Y tienen esa característica también de pasar como una cosa media nostálgica, como entre una alegría y una tristeza, y para mí como realizador de cine esa parte, la música para mí es la otra mitad de la obra, de la emoción, o sea, yo siempre lo pienso, uno se puede emocionar solo escuchando música, ¿cierto? Solo con las notas uno se puede emocionar, entonces si a la obra visual, a la historia que uno está contando le suma esa música, se vuelve también Creo que más a potente. mí la música me pareció, gracias, a mí la música me pareció espectacular porque además de ser la música en sí, como tiene esa onda de cajita de música, de música mecánica, le aporta aparte un componente de verosimilitud a la película. O sea, si le hubieras puesto, qué sé yo, música de violines o de piano o una cosa así, por ahí hubiera estado buena, pero no le hubiera aportado esa verosimilitud. En cierta medida haces una matrioshka acá, porque haces una Sí, claro, una historia historia dentro de una adentro historia, de sí. otra historia, dentro de otra historia. O sea, el oso hace una historia que está adentro de tu historia, que está dentro de la historia de tu abuelo, ¿no? O sea, Que es es la historia de Chile. un tal cual, ¿no? Que es la Y historia de de Chile. Latinoamérica, si al final es una Que, historia que bueno, podemos compartir. desgraciadamente, desgraciadamente, pero esta película es totalmente aplicable a Argentina. O sea, si en la película no tiene ninguna bandera, no tiene ninguna, o sea, hay una cierta onda de algunos barrios de Santiago, ¿no? Pero también tiene una inspiración bien amplia, también hay una cosa media de Valparaíso, Claro, como de sectores es más industriales de neutro. claro. Santiago, y eso también lo hicimos a propósito, pensando en que fuera lo más universal posible, Claro, y por eso no tiene diálogos tampoco. claro. Bueno, lo han conseguido porque realmente no hay elementos que identifiquen particularmente con Chile ni con ningún otro país. Y en el caso particular nuestro, que nuestra dictadura fue tan sangrienta, la dictadura argentina, y que hubo tantos de estos casos así, esta película es impresionantemente identificable para Argentina. O sea, yo creo que esta película
vista, acá tenemos varios argentinos y argentinas presentes, y esta película nos hace pomada, porque es la película de miles y miles de argentinas y argentinos y de sus propias historias. Y en ese sentido, bueno, hablábamos de integración, varias veces hemos hablado de la integración en el dolor entre nuestros países, y esta película creo que tiene un efecto completamente identificador en ese sentido. Ya va. Espera, porque eso le queríamos preguntar, pero lo que le quiero preguntar ahora es al profesor Sebastián Sancari, si puedes fijarte si han puesto el café, porque entonces cortamos el café ahora y volvemos y hacemos no lo monopolizamos más. Y yo mira, yo hubiera hecho una apuesta con Gabriel, porque estábamos hablando de la canción. ¿Está? Listo. Yo hubiera hecho una apuesta con Gabriel, le hubiera dicho, mira, te apuesto una cena a que la profesora que está sentada en la tercera fila, que es la especialista en rock argentino, va a preguntarte. Sí, pero, oíme, escúchame, con todo el cariño que te tengo, si alguien va a lanzar el tema, es ella. Eso no tengo la menor duda. Tomamos un cafecito, comemos un sanguchito y volvemos. En realidad, digo, como Sí, que tenés no que sé, ir, qué sé yo, me pero salió bueno, un por lo tema menos con Un cafecito. un que no cafecito. tenía programado, me lo programaron así hace 2 días. Cuando te avisé. Hay gente que está en el Zoom, vamos a tomarnos un cafecito y volvemos, no se vayan, que esto va a estar muy bueno. No, los vendors son de seco. Recording in progress. Ok. La profesora Andrea Gastrón quiere hacer una pregunta, no sé sobre qué será. Adelante. Una pregunta. ¿La canción del oso tuvo algo que ver o no? Súper Con la interesante película. porque yo me enteré de esa canción por un amigo que vive en Buenos Aires y que cuando me invitó a su casa me la mostró y me dijo, mira, escúchala. Y me decía, no te puedo creer que no inspirara la historia en esta canción porque yo le decía, yo nunca la había escuchado y eso fue el 2017, varios años después de haberla estrenado. Yo escribí esta historia el 2010. Entonces ahí yo llego a dos conclusiones. O la escuché cuando chico y me quedó como en el inconsciente, pero yo no sé si era conocida acá en Subliminal. Chile. Porque Y la segunda No, pregunta, yo no. ¿Morris supo de la película? No lo sé, me encantaría que lo supiera porque yo escuché la canción y encontré que era igual, que era como esta canción era la misma metáfora, como también tenía como una emoción similar. Entonces, y como en un tono que era similar, que es como medio, como un poco de repente como más alegre, pero de una alegría que es como donde hay una tristeza detrás. Entonces, sí, pues me gustaría saber si, si el autor ha visto ¿y de qué año es esa canción? Porque me acuerdo que me contó mi amigo, pero no me... De los 65, 65 por ahí. Sí, no, acá no era. Tiene una tarea, profesor, entonces para el FICDER. Sí, po. saque el teléfono y se fije esto. Hoy en día eso ya no existe. Es decir, ¿cuándo será? Sacamos el Profesor, teléfono, va a tener una tarea para FICDER, entonces para reunir a los dos osos. sería interesantísimo. Sería, Lo dejo aquí así, grabado. allí el caballero estaba pidiendo el micrófono. También, bueno, eso pensaba, o la escuché cuando chico, que no lo sé, o y yo me canto más por esta como teoría en mi cabeza, porque igual es raro que hayan dos cosas iguales, pero pienso que de repente igual hay un imaginario que es colectivo, y que por eso también de repente nos identificamos con ciertas cosas, como que hay ideas que están medias flotando. 1970. Justo un poco antes. 1970. Aparece, o sea, es anterior, pero aparece en un álbum de 1970. Ya que es una canción anterior A la dictadura acá no incluso. claro, en realidad en Argentina sería posterior a la dictadura del 66, pero la dictadura del 66 no generó situaciones como esta. En realidad es anterior a la dictadura del 76, que es la que generó este tipo de situaciones, y anterior a la del 73, o sea que es... Falta entonces la tercera teoría, que es que era un viajante en el tiempo. Claro. Esa es la tercera.
felicidades por el seminario, estuvo excelente, me encanta el cine, soy cinéfilo hace muchísimos años. Hacía muchos años que quería conocerte, Gabriel. Lo he visto muchas veces en YouTube y en diferentes plataformas. Quiero hacerte una consulta y algo que me ha intrigado desde el primer momento, y no tan solo en esta película, sino en varias. ¿Qué dice tu abuelo cuando se entera que su historia de esta resignificación familiar, de este reencuentro, de las raíces, en fin, se adjudica en el cine el premio más ambicionado a nivel mundial? ¿Qué dice él? No, él está orgullosísimo, como feliz porque aparte, bueno, la primera persona que yo le mostré el corto fue mi familia, mi abuelo, que nosotros lo terminamos el corto, partimos el 2010, lo terminamos el 2014, y el 2014 estrenamos, lo mandamos, tuvimos 2 años por festivales, y el 2016 recibimos el Oscar. Entonces mi abuelo vio el oso el 2014, mucho antes de cualquier premio, de cualquier cosa, y cuando lo vio fue súper emocionante para toda la familia. Y para él sobre todo, porque yo creo que vio como las historias que nos contó, las cartas que nos escribió, vio cosas de esas cartas en la película. Entonces fue bien emocionante para él, y para toda la familia también, porque como les decía antes, como para mí antes de hablar de la historia de mi abuelo era súper difícil como hacerlo menos en público, jamás hubiera hablado de él. Y yo creo que en cierta medida el corto ha sido como una especie de una manera de poder mirar hacia mi propio pasado, claro, como una terapia mal hecha, digamos. pero me permitió mirar durante la época que que estuvimos haciendo el corto, como poder hablar con mi abuelo, mirar hacia atrás, y yo creo que algo que finalmente tiene que ver, que nos pasa a todas las personas, es que tenemos algún familiar que le pasó, sobre todo, yo también trato de ponerme en el lugar, siempre me siento súper afortunado porque yo conocí a mi abuelo, pero ¿qué pasa con todas las personas que no encontraron a sus familiares y que están hasta el día de hoy buscando? O sea, para mí pienso, esas personas, ¿cómo miran hacia atrás? Es muchísimo más difícil, entonces creo que finalmente esa es la función del arte, como permitirnos catalizar todos estos procesos y como mirar hacia atrás y entenderlos, y a pesar de que a lo mejor nunca los vamos a entender porque nunca vamos a poder justificar lo injustificable, por lo menos tratar de encontrar, como lo decía antes, cómo podemos seguir, cuál es la esperanza en ese camino que a veces se ve terrible. Y emocionante para todos nosotros los chilenos, o la gente que le gusta el cine, de obtener este premio que parecía de otra estratosfera, de otra galaxia. No, para mí igual, o sea, nosotros estábamos igual de sorprendidos que todos acá en Chile cuando estábamos allá en Los Ángeles. Yo me acuerdo, ese año estábamos compitiendo contra Pixar, y unas semanas antes de la premiación Pixar nos invitó, así como vengan, nos invitó a todos los nominados a conocer el estudio, y uno entra y lo primero que ve en Pixar es una fila de Oscar. Así como, y si tú veis, y si tú buscáis en internet los premios que se han ganado, todos los cortos de Pixar ganan siempre, todos los años. Entonces cuando llegamos ahí dijimos, bueno, ya sabemos quién va a ganar. No teníamos ninguna expectativa, ya estar nominado era un tremendo logro, porque no había ningún otro corto de animación en Latinoamérica que hubiera quedado nominado. Entonces al menos venimos a representar Latinoamérica y a mostrar que en Latinoamérica también se hace arte, también se hace y fue súper emocionante cuando nos mencionan a nosotros como ganadores. No lo podíamos creer, o sea, estábamos totalmente, fue una sorpresa tremenda para nosotros, o sea, yo no lo podía creer. Yo me acuerdo volver al hotel con el Oscar y decía así como, ¿en qué momento despierto? Como que esto no ha pasado todavía. Mariano Carvajales, desde Temuco. Adelante, Mariano. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Gracias. Ricardo, sí, porque se te vea la voz y tenés un micrófono más cerca, porque se te escucha muy lejos. Te estoy adivinando leyéndote los labios casi. Te Ya. dije que hablabas vos ahora. Ya, gracias. Sí, no estaba adivinando. Bueno, Gabriel, un gusto conocerte. Lamento estar a la distancia. Anecdóticamente te digo que acabo de suspender el dentista para quedarme así a escucharte, que me costó hace como 15 días, pero dije no, sea lo que sea. Así que gracias por el tiempo. Obviamente a los organizadores, que ya no me canso de reiterarlo. Una pregunta quizá muy pedestre, insisto otra vez, ya debe ser la cuarta vez que lo digo porque soy iniciado gracias a Ricardo en el tema de cine y derecho. Gracias a él logré conjugar mi afición al cine con lo que es mi profesión y que también la quiero, que es el derecho. Perdón si resulta muy tonto, tú hiciste referencia a que tu madre te contaba la historia era de tu abuelo, ¿no?
Era Sí. la madre que te con tu madre. Entonces deduzco que es tu abuelo materno. No, es mi abuelo paterno. Ah, es tu abuelo paterno, pero tu madre, ya. Pero claro, como mi papá había fallecido, era mi abuelo. Ah, tu papá había fallecido. No, porque pensé, digo, como por la cuestión política, dije a lo mejor qué pasaba si, bueno, era una cuestión de ver cómo se vivía, ¿no es cierto? A lo mejor tu padre o tu madre dieron un partido político distinto y si la película te había causado hacía alguna cruce o te habían dicho, no, no la hagan, no la hagan. Bueno, es una pregunta. Y ahora la pregunta ya más en serio. ¿Esta película está pensada para que vean los niños? Es decir, Mira, si yo esta película, para ponerte un ejemplo, yo esta película se la mando a mi sobrina. ¿Qué lectura, o sea, que no vivió la dictadura, que no conoce, ¿cuál es la el mensaje que le deja a un niño que no vivió la dictadura? porque en el fondo se trata de una familia que es separada a la fuerza y eso era parte como del objetivo de lograr una historia universal, que uno obviamente pudiera hacer la conexión con hechos históricos, pero que la historia literal que uno ve en pantalla es una historia que yo creo que cualquier persona se puede como poner en el lugar, ¿cierto? Como qué me pasaría a mí si se llevaran a mi papá, qué me pasaría a mí si se llevaran o me llevaran lejos de mi hijo. ¿Cierto? Claro, Entonces, claro, te lo pregunto porque hoy con el clima que hay, con el tema también hoy sobre todo hay un tema de los animales y demás, yo digo, no sé, se la mando a mi sobrina y el mensaje que va a captar es, mirá qué cruel, cómo tratan a los animales, el circo, se va a quedar con ese mensaje, pero con el mensaje de los animalitos, el cuidado de los animales y la protección animal, que es lo que está ahora, digamos, en el debate, ¿no es cierto? Ya esta gente, los chicos ahora ni se acuerdan, ni saben lo que fue la dictadura, ni, digo yo, puede ser ese que se quede con ese mensaje también. yo creo que esa lectura también, la lectura como literal, también a mí me parece que está bien, que es una lectura totalmente válida y que finalmente si sirve como una obra de entrada para empezar a conversar sobre derechos humanos, creo que ahí está ese ojalá sea el aporte, yo Claro, claro, siempre lo he pensado, como con Historia de un oso nosotros no vamos a cambiar el mundo, ¿cierto? Los derechos humanos se van a seguir pasando a llevar aquí en todo el planeta. Algo que yo creo que define al ser humano, pero por lo menos yo siento que Historia de un oso aporta un granito en el sentido de que ojalá niños lo vean y en el futuro las siguientes generaciones estén de acuerdo en que no deberíamos como separar familia de la fuerza por la razón que sea, ¿cierto? No hay ninguna claro, razón claro, 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 claro. lo menos es como ese pequeño aporte que obviamente, no, como te decía antes, es imposible, no vamos a cambiar el mundo con una obra, pero por lo menos sentir que estamos aportando en algo. Te hago una pregunta. 4 veces, desde que empezaste a hablar, mencionaste los derechos humanos. Eh, Evidentemente, tú consideras que esta película es una película sobre derechos humanos, Sí, sin duda. porque es lo que más has mencionado. Háblame un poco de eso. Cuando partimos con Historia de un oso, yo solamente quería como contar la historia de mi abuelo, no pensaba que fuera realmente, yo no lo veía como una historia política en ese sentido, pero en la medida que la fui como escribiendo y desarrollando, me di cuenta que al final de eso se trataba, que eso era lo central. También me he dado cuenta también por las interpretaciones que distintas personas me han hecho sobre la historia, como me han dicho, oye, se trataba de esto, me acuerdo un montón por ejemplo, algo que me hizo como cambiarla, que me hizo a mí mismo ver la historia diferente, porque ya, claro, yo soy de izquierda, ¿cierto? Y veo, y tengo una lectura sobre la película, pero una vez en un festival en Francia, una persona se me acercó y me preguntó si la historia estaba basada en los exilios que ocurrieron durante la Rusia comunista. Y me preguntaba eso porque los soldados claramente me decía, porque los soldados son rusos, tienen trajes rojos, son comunistas. Y claro, yo le dije, bueno, en realidad se trata de Chile y le conté de dónde venía, pero para mí me hizo ver súper claramente que al final, claro, esto en otros países ocurrió por la izquierda, acá en Chile ocurrió por la derecha, pero finalmente los derechos humanos van más allá de si yo soy de izquierda o de derecha, finalmente nos pertenecen a los O seres sea humanos, no a los que partidos políticos. yo diría algo que espero que no te suicides por lo que voy a decir, porque todavía tenés mucho por hacer, pero o sea que hiciste una película jurídica.
Es terrible, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Pero, pero hiciste una película jurídica, porque hiciste una película sobre derechos humanos, que tú mismo estás reconociendo esa película sobre derechos humanos, y donde llegaste a quizás la conclusión más fundamental y más primaria y más importante que a veces nos cuesta trabajo transmitir a nuestros estudiantes en los cursos de derecho, o sea, la idea de que los derechos humanos no están vinculados con una determinada línea ideológica, con una determinada idea política, con una determinada realidad, sino que los derechos humanos son en última instancia siempre un problema compartido, un problema que puede aparecer en Rusia, en China, en Chile, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en África, en cualquier lado. O sea, la cuestión de que los derechos humanos son un problema universal, porque son derechos humanos, ¿no? Pero es notable, o sea, llegaste a esa conclusión, incluso lo decías como a posteriori de la Sí, película. claro, o sea, es que el ejercicio de quitarle la parte literal y dejarlo todo como en un mundo más metafórico tenía que ver con que lo pudieran ver tanto niños como adultos. No tenía necesariamente para mí que ver con hablar de mi postura política, pero al hacer eso termina resultando que cada persona, al verlo desde su perspectiva, claro, te das cuenta finalmente los derechos humanos empiezan a ser algo que es un Claro. tema aparte, A ver qué dicen nuestros un alumnos tema ahí. independiente. Hola, gracias. El comentario que voy a hacer es un poco autorreferente, pero creo que tiene algo de valor. Ocurre que lo que mencionaban de si esto lo puede ver un niño o cómo es la experiencia de verlo siendo niño, bueno, esta película ya tiene algunos años, entonces puedo decir desde mi experiencia de habiéndola visto cuando ganó el Oscar, que debo haber tenido 9 años para ese punto. Eh, Puedo decir que en esa ocasión yo lo que sentí bueno, esa primera al principio fue ver, no, los guardias del circo van y le pegan a los animales y los secuestran y se los llevan, y pensaba, bueno, y qué desgraciados, ¿por qué hacen eso? No, no corresponde, no está bien. Y eso, en mi experiencia personal, fue una entrada dentro del entorno familiar para hablar de estos, bueno, temas de memoria y derechos humanos, también de historia familiar, y de entonces, a lo que voy, esto sí es una herramienta, yo creo, muy pedagógica, muy útil para esto y lo puedo confirmar. Entonces, si eso, no sé, te hace sentir mejor o te hace sentir pensar, qué bueno, esto tiene una utilidad, lo comento. Bacán, muchas gracias. Sí, o sea, y yo voy a ser bien sincero, yo nunca pensé en que fuera eso. ¿Te fijas? Yo siempre lo hice en un principio para poder hablar de algo que a mí me costaba mucho hablar y que era como una herida que había en mi familia y que nadie hablaba de eso y que nadie le gustaba hablar y dije ya, esto hay que enfrentarlo y en primer lugar lo hice pensando como en mí, en mi familia y resultó también finalmente que yo creo que haberle puesto como esa parte como el corazón mío y quizá también hace que más gente pueda sentir como empatía o pueda sentirse identificada. Entonces, yo creo que eso para mí ha sido algo súper, es muy bacán que tú puedas como comentarme eso ahora, como que me da No. mucha alegría que le sirvió a alguien más que a mí. O sea que estarías de acuerdo, y tú también, en pasar esta película, por ejemplo, en la facultad, en cursos de derechos humanos y ver qué debate genera, qué crítica, qué comentarios genera entre los estudiantes. ¿Qué le parecería? ¿Cómo lo verías? No, O para sea, mí ¿cómo sería verías que, algo increíble, o sea, nunca me imaginé que pudiera llegar como a esas conversaciones. bueno, estás en un evento internacional sobre cine y derecho y todo el mundo está extasiado con tu película? O sea que, y acá la mayor parte de la gente son o docentes o estudiantes o egresados de derecho. Poca gente normal hay acá, o sea, son toda... Profesor Sankari, ¿le pasamos el microfonito? Ah, perdón, ni una palabra más, adelante. Hola, ¿ahí me escuchas? Bueno, primero que nada, Gabriel, qué honor de verdad que representes el cine latinoamericano de esa manera. De verdad, felicitaciones. Y me llama mucho la atención lo que dices de que era algo que no podías hablar, ¿no? Que era como una Sí, claro. herida. ¿Cómo sientes que fue el proceso de tramitar estas historias desgarradoras a través del arte?
porque yo siento que el cine muchas veces permite tramitar como estas historias dolorosas a través de la reconciliación y dejando de lado los sentimientos de odio y de rencor. Entonces, cómo es ese tránsito del rencor a de pronto la reconciliación a través del cine? Es súper buena pregunta, porque en el fondo yo siempre he pensado que esa es la función del arte también como dentro de la sociedad, en el fondo como mirarnos a nosotros al espejo, ver nuestro reflejo, ver quiénes somos y poder ver nuestros problemas y hablar de esos problemas finalmente. Como yo siempre de repente a los alumnos me preguntan así como, pero ¿cómo llego a ideas? Que no se me ocurre nada de qué hablar en los cortos alumnos de animación. Y yo les digo, es súper simple, tenés que pensar en las cosas que más odias de la sociedad y las cosas que más te gustan de la sociedad, ¿cierto? Como qué cosas te apasionan, como, y qué cosas crees que están mal y que te gustaría cambiar. Entonces, para mí, claro, el tema de la reconciliación también es un tema que es clave y que es súper difícil, pero que es necesario como verlo, hablar. De hecho, la película, por eso te decía que era interesante que lo preguntes, porque la película que estamos haciendo ahora, inspirada en Historia de un oso, que no es Historia de un oso 2, sino que es, claro, el regreso del oso. Eh, es un largometraje que tiene, claro, es un largometraje totalmente como aparte, con personajes nuevos, una historia nueva, pero que está inspirado en el mismo mensaje de Historia de un oso, pero justamente se trata sobre el tema central, tiene que ver con eso, con el perdón, con cómo se puede perdonar algo que parece ser imperdonable. Pueden ver el tráiler, está en YouTube, ya lo liberamos, nos quedan, yo creo que 2 años para el estreno, más o menos, que harto tiempo, pero porque se llama Brave Cat, como gata valiente en inglés. La estamos haciendo en inglés para que justamente, como esta sí tiene diálogo, salga directo como a todo el mundo, pero va a estar en versión español, obviamente, en Latinoamérica. Pero ya tiramos un tráiler, lo pueden buscar en YouTube. Se llama Brave Cat y justamente trata de ser el tema central. Ahora, mientras le llega el micrófono a Sebastián, o sea, siguiendo, si la película puede ser pasada para la gente que no estudia derecho y para la gente que estudia derecho como un mensaje en favor de la vigencia de los derechos humanos, en un mundo donde desgraciadamente los derechos humanos siguen sin ser demasiado respetados en general. No, y que van a seguir siéndolo, o sea, van a seguir no siendo respetados. Yo creo que eso es algo que es parte de nuestra Correcto. condición como seres humanos. Y Entonces mi pregunta sería, entonces tú considerarías que esta película puede llegar a contribuir a una mudanza en el derecho. O sea, puede llegar a contribuir a que los derechos humanos sean más respetados en el futuro. yo siento que en cierta medida esa es nuestra función también como artistas. Entonces, claro, es Historia de un oso, pero también son todas las otras historias que tienen que estar empujando en la misma dirección. Y por eso que es importante, finalmente, es lo que yo siempre pienso del rol de la cultura, que de repente pareciera en los países, sobre todo en los países que somos, que fuimos colonia, ¿cierto? Pareciera que la cultura no es relevante, ¿cierto? Como que fuera algo claro, accesorio, adicional, que no es realmente la función de la sociedad, cuando en realidad la cultura es la sociedad. Te Es lo cuento que hacemos. que una pregunta muy semejante, prácticamente la misma, también en la presencia que aparentemente es inevitable de Javier Arroledo Thompson, se la hice en Rancagua a Miguel Litín, ni más ni menos, y la respuesta fue muy semejante a la tuya. Y entonces, miembros del jurado, reafirmo mi postura en el sentido de que el cine no es solamente interesante como herramienta pedagógica, sino que el cine incide y puede incidir en los cambios jurídicos. O sea que no solo se debe considerar el cine, simplemente, está bien, es maravilloso que se use como herramienta pedagógica, pero el cine incide en los cambios normativos y tiene también esa función. Entonces también tenemos que estudiar la relación que tiene el cine con las modificaciones, con los cambios, a veces para bien, a veces para mal. O sea, el cine nazi era para mal, ¿no? Pero en el cine que tiene que ver con los derechos humanos, como esta maravillosa película de Gabriel, en un cambio hacia mejor.
profe lo que quiere que le digas es que esta película debe estar en el currículum de Derecho. Entonces, Eso yo creo que ya quedó aceptado. Eso yo creo que Ya ya quedó conversamos de eso. aceptado. Ya está. O sea, yo creo que eso ya quedó aceptado. Yo creo, además, los cortos tienen la misma ventaja que tienen los buenos libros, con los cortos buenos, no como este. Los cortos malos no tienen ninguna ventaja, pero la misma ventaja que tiene un buen libro cuando es pequeño. O sea, es mucho más fácil trabajar en un curso, pasar en un curso una película de 10 minutos, que te dicen 10 minutos tanto como te dice esta película, y no pasar una película de 2 horas o de 1 hora y media. Desde el punto de vista del empleo, esta película es muchísimo más potable y te está diciendo una barbaridad, y sobre todo para quienes creemos que el cine debe ser empleado en las aulas para generar un espacio crítico donde los estudiantes puedan actuar con libertad y puedan incentivar y ejercitar su espíritu crítico. Entonces, una película como esta está buenísima, porque se la tirás a los estudiantes y decís, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué es el tema? No decir a los estudiantes, bueno, ahora seguramente ustedes se habrán dado cuenta que tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y que todos te digan, sí, señor, tienen razón. No, pero decir, bueno, ¿esto qué les pareció? ¿Qué les mueve? ¿Qué les dice? Y de repente va a salir estudiantes que van a decir, bueno, no, que hay que proteger a los animales, ¿cómo puede ser que tomen a los osos y los lleven al circo? Perfecto, pero es un mensaje válido. Y otra persona va a salir y va a decir, qué buena crítica contra el comunismo ruso, como esta señora. Y está bien, también es un mensaje válido. También es un mensaje válido, ¿no? Y otra persona va a decir, está muy bien que lleven los osos a los circos, pero no que les hagan andar en bicicleta, porque imagínense un oso en bicicleta no va a llegar muy lejos. Bueno, o sea, podrás tener 50 versiones, y las 50 versiones son válidas. Las 50 versiones son válidas, ¿no? Es muy difícil, yo creo, que en un primer momento se vincule la película, o sea, si alguien no está específicamente preparado, no creo que te salga un estudiante y te diga, bueno, qué buen retrato de la cuestión de las personas detenidas durante la dictadura militar chilena que empezó el 11 de septiembre de 1973 y que se fueron al exterior y perdieron su familia acá, y qué sé yo. Entonces dice, perdóneme, usted estuvo estudiando sobre la película esta, porque, o sea, no es así. Lo que tiene es que la película está tan bien hecha, es tan rica, y tiene un manejo de las imágenes, de la música, los tiempos, todo, que es una película que te abre una cantidad enorme de reflexiones, pero todas son buenas. Bueno, mi pregunta va en esa dirección. Primero, me sumo a los elogios. Tu película es conmovedora y yo es la primera vez que la vi y creo que admite múltiples capas. Hay que verla. Acércate más el micrófono. Hay que verla varias veces, me parece. Pero te quería preguntar, justamente en relación a lo que decía el profesor, de todas esas interpretaciones, sobre todo políticas, que se han hecho sobre tu película, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? Interpretaciones políticas relacionadas con la historia de Chile, Latinoamérica. ¿Cuál es la que a ti te Yo ha creo llamado que más a mí la que más me llamó la atención fue la de los cazadores rusos comunistas, sí, que eran comunistas, pero me llamó la atención porque nunca me lo había imaginado, como que el rojo yo lo elegí por el circo, porque era como el color de la carpa, ¿Y has tenido pero no por... haters en redes sociales? O Sí, sea, muchísimo, muchísimo. ¿en qué sentido? No, en los comentarios, siempre así como los artistas chilenos no saben hablar de nada más que la dictadura, ¿cachai? Como ya sí, pasen de la dictadura, si ya pasaron 50 años. No, montones de comentarios de ese tipo, sí. Sí, sí. Sí, pues yo siempre les digo, a ver, como cuando, no les respondo, pero cuando alguien me lo comenta así como, ¿por qué siguen hablando de la dictadura? Yo le digo, a ver, los gringos hacen películas de la Segunda Guerra Mundial que pasó hace más tiempo, todos los años, hacen 20 películas de la Segunda Guerra Mundial, y como a nadie como es porque es un momento histórico que define al país, es obvio que van a hablar de eso. Sí, pues, sí, define la historia, sí, claro. Pero yo insisto, la película no tiene una identificación con la dictadura Además, chilena. además O sea, eso está en la claro, cabeza de sí, los que le de los critican. haters. Sí. Porque la película Sí, no ves po. una sola bandera chilena, no es una sola alusión a Chile, absolutamente nada. Y a esta señora había uniformes rusos, o sea que no hay una sola, los uniformes no son uniformes chilenos, no, los tipos no parecen ni carabineros ni militares.
chilenos. Pero finalmente yo me acuerdo que eso igual yo lo pensaba mientras escribía el guión, que es como, ya, la historia, finalmente las historias que nos contamos uno a otro, ya sea en el cine, en las canciones, eh, es lo que nos ayuda a definir lo que es la sociedad, sobre todo en las cosas que estamos de acuerdo, ¿cierto? Como las cosas que todos estamos de acuerdo. Hay cosas en que nunca vamos a estar de acuerdo, porque hay personas que ven el mundo de una manera, otros de otra, pero ¿cuáles son las cosas en las que sí estamos de acuerdo? Entonces, finalmente, cuando estaba escribiendo Historia de un oso, yo decía, ¿cómo escribir esta historia para que sea tan claro, como tan evidente que esto está mal, como que está mal separar una familia a la fuerza? Eh, Sobre todo cuando es alguien su único, en el caso de Historia de un oso, su única culpa fue ser un oso, no, nada más que Claro, eso, ¿cierto? claro. Como no hay un hecho detrás, no ¿Cómo se hay... te ocurrió lo de que sea un oso que tiene ese puesto en la calle y que, cómo se te ocurrió eso, de mostrarlo de esa Bueno, a mí manera? cuando chico me encantaban los titireteros que andaban en la calle contando historias, entonces tenía que ver con eso, como con una tradición, con mostrar las tradiciones narrativas previas a la televisión y a todo eso. Todo en el corto es bien como que tiene que dar la idea de que es como antiguo, nostálgico, de Claro. una época que se fue. Es atemporal, pero se Es siente... atemporal porque hay televisores conviven ahí, o sea, el Sí, sí, organillero con los televisores. Eso es. sí, pero la sensación que yo por lo menos trataba de buscar era eso, que se viera que una época pasada, de una época que ya se fue, y que para mí eso tenía relación como en el fondo pensando en mi abuelo, poniéndome en su lugar de algo, de cosas que no van a volver, ¿cachai? Como pensar Claro. desde ese punto, como de la nostalgia. Te hago una pregunta un poco en la línea de los haters que te preguntó Sebastián. En Brasil, en los últimos años, tuvimos muchas películas sobre la dictadura que no se pudieron estrenar, que se quedaron paradas en la Agencia Nacional de Cinema por temas del gobierno del tiempo. ¿Usted tuviste algún problema con las instituciones o con el gobierno para el lanzamiento de esa película? No, no, no realmente. Yo creo que en ese sentido también es gracias a justamente que es una metáfora, que en el fondo no hay nada en la película que sea evidentemente político como de algún color en particular, ¿cierto? Entonces, la gente obviamente sí hace la conexión y una vez que hicieron la conexión, ya si tú eres una persona de derecha, puede que te cueste ver la película, ¿cachai? Pero me ha tocado también, y me ha tocado ver hartas personas que son de derecha, pero que entienden la película y se pueden abrir a una conversación, porque en el fondo como lo decía antes, es como algo tan básico que es muy difícil se- eh, decir como, claro, ¿cómo voy a estar en desacuerdo? Como que si no partimos de esa base como conversación entre seres humanos, como cuáles son las cosas entonces en las que sí estamos de acuerdo. Se te deslizó un momentito de humor negro en la jirafa. Ahí hay un momentito de humor negro. Cuando los tipos llegan, le ven el cuello, dicen, ¿cómo hacemos para pegarle? Entonces aparecen por arriba y le pegan con la cabeza de arriba. Es el único momento de humor que tiene y es un Sí. humor negrísimo porque la tiran abajo la jirafa al mirarlo. Pero, Sí, pues bueno, ahí hay harta referencia que tenía que ver, ya, yo dije, esta película va a ser sin diálogo, como también haciendo referencia al cine sin sonido, cuando era solo música, ¿cierto? Sin diálogo. Entonces me puse a ver hartas películas de Chaplin, y Chaplin era muy bueno también mostrando cosas tristes, pero con humor entre medio. Entonces yo también dije, voy a tratar de poner algo que sea, y si tú te fijas cómo está armada la secuencia, es divertido hasta que llegan al oso, porque en el fondo no te importa tanto hasta que llega alguien que tú conocí. No, y no, pero los eso es otros no real. están Eso humanizados. es algo que yo creo que pasa y que le pasa mucho a la gente que no tiene un familiar que desapareció y dice, Tal ya, cual. pasemos la página, si Claro. total... Y los otros no están humanizados. El mono hace Sí, po, y los claro, dos claro. no está Sí. Entonces hasta ahí claro, es divertido y claro. es entretenido. Y siempre que lo mostramos con niños, los niños se ríen. Pero claro, cuando llegan donde el oso, como que ahí cambia. Y eso también es parte como de cómo diseñamos esa secuencia para que fuera así. Justamente para que fuera divertida hasta ese punto. Entonces,
Bueno, antes que nada agradecerte y felicitarte porque ya estoy procesando la película como creo que todos acá. Por un lado, como decía Ricardo, creo que está muy buena como disparadora de diferentes ideas y diferentes puntos de vista. Me parece excelente a nivel de pensar y repensar lo que pasó. Y por otro lado, una de las imágenes, me quedé pensando porque digo, ¿dónde lo vi o dónde me pasó esto? Porque me generó el mismo sentimiento que esa primera vez. Es cuando está el oso encerrado, que se ve la figura de la persona que lo encierra y como una sombra. Y me acuerdo que en el Museo del Gueto de Praga hay un dibujo hecho por un nene donde se ve toda una ventana ocupada por una figura que es obviamente un nazi. Y me dio la misma sensación de angustia eso, porque lo están sacando, lo están separando, lo están encerrando. O sea que fíjense cómo la misma película, que era la misma cosa digamos, en momentos y en lugares totalmente distintos. Y me parece que eso es lo valioso de esta película también, cómo nos hace reflexionar diferentes situaciones en la historia que fueron realmente muy dolorosos para todos. Creo que eso es también muy, muy importante. Esa imagen en particular, si tú veis Dumbo, hay una imagen que es muy parecida, que también, y ahí también es como decir, Dumbo también se trata de una mamá que es separada de su hijo y es como, ir como a lo básico, como a lo básico que nos hace humanos, que es como el apego en la familia, como... y- Sandra. Primeiro, parabenizar, né, pelo trabalho. E o que traz aquela nostalgia, né, a gente que é mãe, a questão do urso. Ele está sempre presente, né, em todas as questões. E hoje a gente vê uma questão do direito ao cuidado, né? Como a gente cuidar das coisas que estão materializadas e do imaterial, que é aquilo que se ficou com toda essa história dos desaparecidos, né, na América Latina como um todo. Então, o urso ele vem com essa questão, traz aquela, né, como você disse, que sombra que está atrás desse urso, né? Que mãe que te contou a história do seu avô? E que momento seu avô não esteve para o seu cuidado e que te gerou tudo isso? Então, essa alusão ao direito hoje, ao cuidado, ele está muito além do próprio maternar, mas da própria sociedade maternar todos aí, né? Então, essa reportagem de levar o urso como essa primeira imagem que nós temos na infância. Parabéns pelo seu trabalho. Sandra, aparte de jurista, es una brillante mosaiquista. Hace unos mosaicos espectaculares y por lo tanto suma ambas facetas, la faceta como mujer de derecho y como artista. Así que Muchas gracias. los dos aspectos. ¿Alguien quiere? Yo quería aprovechar de preguntar algo que le estaban preguntando en el intermedio a Gabriel, y quizá es bueno que lo comentemos un poco sobre el tipo de animación que es. Era una pregunta más técnica. ¿Es cuadro por cuadro? ¿Ustedes fabricaron el oso en un modelo 3D, digamos, físico, o 3D animación 3D? Es animación. En realidad todos los modelos primero los hicimos en plasticina, eran modelos reales que después escaneamos y los pusimos en 3D en el computador. Entonces el resultado final es animación 3D, pero que se ve muy diferente a la animación 3D que uno está acostumbrado como de Disney o como más de los monos, no sé, de los que uno ve en la tele, así, los Paw Patrol, qué sé yo, sino que claro, está más cerca de un Tim Burton o como una estética más un poquitito más, no tan, quizás no tan como infantil, ¿cierto? En el sentido de los no colores. tan dibujo. No tan Claro. colores que son quizás un poquito más, menos saturados, ¿cachai? Como una paleta distinta. Y yo de repente pienso que eso fue algo que llamó la atención cuando estuvimos en Los Ángeles con todo el tema de los Oscars, porque igual era diferente a los otros cortos. Yo creo que eso le dio como una identidad en cierta medida, y creo que eso es algo bueno, que es bueno ¿Sabes ser por diferente. qué creo que era importante que lo mencionaras? Porque justamente cuando uno compara la técnica con la que está hecho, si lo comparas con un corto de Pixar, por ejemplo, le da una especie de atmósfera artesanal. Y que eso Y era que lo que estábamos buscando, justamente claro. está detrás Sí, del sí, sí. espíritu de lo que comunica.
tal vez no habría comunicado lo mismo si fuera animación 100% digital, así Sí, como que... nosotros, de hecho, en todos los proyectos que hacemos estamos como tratando de abrazar como esa imperfección, como no buscar como esta estética Pixar que a mí me encanta. Sí, Yo soy no, fan sí, de sí, Disney, de digital. Pixar, y son personajes que tú ves que son perfectos, están muy bien hechos, pero de repente también está bien decir, hay otras maneras de hacer las cosas donde a lo mejor los errores o las imperfecciones son parte de la estética, y yo por lo menos como, no sé, yo crecí en un barrio como de la periferia de Santiago, en calles de tierra, donde nada era perfecto, ¿cierto? Como estaba lleno de polvo, estaba todo cochino. Entonces es como un poco rescatar también esa experiencia que no es igual a la del cine que normalmente nos llega. ¿Sí? Tengo una pregunta, porque aparte de todo, Gabriel es colega, profesor universitario. Aparte de todo eso, es profesor universitario. Te hago una pregunta, cuando trabajas con tus estudiantes sobre animación, sobre cómo hacer películas, ¿salen cuestiones sobre derecho, sobre derechos humanos, sobre mandar un mensaje jurídico? Jurídico, no como mala palabra, ¿ok? Un mensaje de derecho, digamos, de cambiar las sociedades para mejor. ¿Sale esto en los cursos o no sale? Sale, aparece sobre todo como cuando lo que les decía antes, pues como que yo les hago como tarea de repente, a los alumnos les pido, así como escriban algo corto, breve, sobre las cosas que más les gustan de la sociedad y lo que menos les gusta de la sociedad, lo que les da, así como lo que realmente les apasione en el bien y en el mal sentido, ¿cierto? Pasión de cosas que aman y cosas que odian. Y ahí obviamente aparecen, sobre todo me acuerdo durante, por ejemplo, la época del estallido social, aparecieron muchos temas y había muchas cosas que los chicos tenían como temas guardados, sobre todo como con cosas que estaban pasando. Entonces creo que finalmente la animación, el arte en general también sirve como una herramienta de sacar esas cosas que tenemos dentro. Correcto. Le quiero hacer un comentario nomás así, el último que hago, pero creo que después de lo que ha dicho, de todo lo que ha dicho Gabriel, del trasfondo que hay detrás de este corto, y la responsabilidad social y cultural que le pone a su arte, creo que ahora es como al revés lo que tenemos que decir, como que nosotros como abogados, estudiantes, lo que sean en este de derecho, es una falta de respeto no incorporar este tipo de cosas, porque el artista lo entrega con esa responsabilidad social y esa misión, y si nosotros no lo incorporamos en la reflexión es como decir, bueno, hasta ahí no me llegó tu interés, porque nosotros los abogados nos estamos preocupando de cosas más serias, cosas que en el fondo, ¿por qué van a ser más serias que eso? Que es como el reflejo de lo que hay, de los consensos que hay o no hay en la sociedad. ¿Sabes qué? Encuentro súper interesante que mencioné eso, porque a mí, de hecho, esto es algo que normalmente les digo a mis alumnos, que es como, a ver, mi mamá estudió medicina, ¿cierto? Es médico. Entonces yo siempre la vi a ella como, este es un trabajo importante. Si un médico hace su pega mal, la gente se muere. Si un ingeniero hace la pega mal, los puentes se caen. Si tú te equivocas, el oso tiene una oreja menos, Si no le pasa y un nada. abogado hace su pega mal, gente va a la cárcel o puede pagar como, no sé, como son errores importantes que afectan a la sociedad de manera profunda. Entonces, a mí me pasó cuando yo estudiaba artes plásticas, cuando estaba en segundo año, tuve una época que me pasó eso, que decía, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿De qué sirve? Si yo hago mal mi pintura, ¿a qué le importa? Como no afecta en nada a la sociedad, no tiene un rol. Bueno, pero si tú pones tu arte al servicio de una dictadura, matas muchísima más gente que Exacto. cualquier abogado. O sea, Eso el arte, sabe justamente tú puedes llegar a la conclusión de que al revés, el arte, toda actividad Eso fue, desprovista de ese sentido, Eso fue lo que me pasó deja cuando de estaba ser estudiando arte, importante. me di cuenta en el fondo del poder que tiene el arte en general, como no solo la pintura, no solo la música, sino que el arte en general, ¿cierto? La animación, cualquier rama del arte, al final tiene el poder de comunicar ideas, como decís tú, lo ponía al servicio de una dictadura, lo usas como, también como propaganda en el mal sentido. Claro, tiene un rol que es fundamental. Yo me demoré un poquito, estaba en la universidad como en tercer, cuarto año cuando dije, no, pues aquí hay algo, y ahí fue cuando yo sentí que había como
esta pega no la puedo hacer Una más o menos, epifanía. tengo que hacerla bien, porque es una pega importante. Y eso es lo que también le digo a los alumnos de animación. Lo que hacen ustedes, los mensajes que van a entregar, es un trabajo importante. No pueden como hacer una serie para niños y comunicar cualquier cosa. Los niños van a crecer viendo estos dibujos animados. Tienen que comunicar ideas sobre la sociedad que ustedes imaginan, sobre cómo les gustaría que fuera el futuro, como finalmente ese es nuestro rol. Lo que sucede es que cuando tú utilizas las imágenes, los colores, la música, la historia, este tipo de historia, así, con animalitos y demás, tú llegas a un nivel psicológico de apertura, digamos, que ningún libro, Gabriel, de derechos humanos va a conseguir jamás. Y que ningún profesor de Y derecho ningún profesor jamás. Entonces, yo creo personalmente que una película como esta puede hacer muchísimo más bien a un futuro de mayor respeto entre las personas que el mejor libro de derechos humanos que se escriba, aunque su autora o autor sea profesores, catedráticos y demás, porque esto abre las barreras. Yo no sé jamás que alguna persona que haya leído un libro sobre derechos humanos haya llorado. No me imagino la escena de una persona con un libro, derechos humanos del gran profesor o la gran profesora tal y tal, y la persona llorando, ¿no? Diciendo, ay, cuando leo este libro, no me imagino. Uno ve esta película y esta película te trae tristeza, te trae una profunda tristeza, y esa profunda tristeza es la tristeza por la violación de un proyecto de vida, por lo que no se puede arreglar más, lo que ya no se puede arreglar más, porque este pobre oso no va a volver a arreglar más. A mí me pareció espectacular ese presente ficticio del oso que inventaste acá. Me pareció espectacular. Me parece que tiene una dimensión tan grande. En el caso, me hizo pensar mucho en la frase la palabra que inventamos juntos, Chile y Argentina, la palabra desaparecido, ¿no? O sea, en última instancia son desaparecidos, porque los desaparecidos son como el caso de este pobre oso. ¿Dónde están? ¿No? Bueno, ya no están más, se fumaron. Esa familia se fumó, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos si está, si no está, no tiene más ningún lugar en el mundo. Y sí, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que la verdad es que sirve mucho más una película como esta para generar una apertura hacia la problemática de los derechos humanos, que es una última instancia, es una problemática de dolor, ¿no? O sea, esto que tú causas con la película no es o sea, sinceramente creo que matar a la mamá de Bambi no era necesario. Te lo digo con toda sinceridad. Me dijiste que sos fanático de Disney. A mí me gusta mucho. Yo, la verdad, creo que matar a la mamá de Bambi fue un abuso. Fue para hacer llorar. Yo te debo reconocer que hasta hoy la miro y lloro, pero me parece que es un poco bajo eso. En cambio, acá no, porque acá estás metiéndote adentro de una realidad que es una realidad que desgraciadamente puede pasar de nuevo mañana en cualquier lado, está pasando en muchas partes en este momento, va a seguir pasando, va a seguir pasando, y no es una realidad de Bambi separándose de la madre, o sea, el oso, a mí me encantan dos cosas entre todas las que tiene, creo que me gusta todo de este corto. No hay nada, yo soy un tipo muy criticón, Gabriel, ¿eh? No, sí. Y yo soy terriblemente criticón. Y yo te veo el Moisés de Miguel Ángel y te lo critico. Pero acá yo no le encuentro nada para criticar, porque no fuiste sádico. O sea, mostrás la situación del oso, pero ya el oso se va enseguida, ¿no? Que no fue el caso posiblemente de tu abuelo, ¿no? O sea, tu abuelo seguramente sufrió harto más que este oso, ¿no? El oso ya enseguida se salta con la bicicleta, al segundo día ya se va con la bicicleta, ¿no? Ahora,
en el intermedio, la desosificación del oso, ¿no? Porque no es humanización, porque el oso no es humano, la desosificación del oso, la humillación del oso, es cuando le ponen la bicicleta. Es genial, sos un genio, es genial. Cuando está el oso ahí y le bajan la bicicleta, y el oso mira la bicicleta y dice, claro, que yo no soy uno que anda en bicicleta, yo hago otras cosas. Eso le pone la bicicleta y dice, ¡ta! Y el oso se da cuenta. Y dice, bueno, me tengo que subir a la bicicleta. Y la expresión que le has puesto, porque no tenías mucha cantidad de expresiones para ponerle a un oso, ¿no? Y la expresión del oso que mira para abajo, ¿no? Y que la resignación, el sentimiento de humillación, de sentir, tiene que dar vueltitas con la bicicleta, ¿no? Realmente me parece que has pegado, y sí hiciste una película jurídica, o hiciste una denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en dictaduras o en todas las situaciones en las cuales se violan derechos humanos, ¿no? Y no me extraña que haya salido una señora y te haya dicho, bueno, esto me pinta muy bien Rusia. Seguramente hubiera salido otro y hubiera dicho, ya se ve que tienen los ojitos así, seguro son chinos, o una cosa así. El cieloso panda sería ahí, ¿no? Pero lo cierto es que tiene una temporalidad impresionante y creo que, yo también creo que hay una temporalidad, aunque es cierto que hay un elemento vintage, ¿no? Hay un elemento tipo retro en la serie. Yo comparto contigo, mi hijo mayor vive acá en Las Condes y todavía algunos domingos y feriados pasa el señor con el organito, ¿no? Y con los molinillos y todas esas cosas ahí, los caramelos, y van los chicos. Y yo que soy un tipo muy emotivo y a veces se me caen las lágrimas, porque eso representa un mundo que desapareció y que era lindo en ese ¿Sabe sentido. qué? Además, es notorio como lo vintage, lo retro, además es más magnético que lo que Sí, tenemos hoy en día, porque cualquier sí, niño escucha el organillo y sale corriendo y deja sí, sí, el iPad sí, tirado, el sí, sí, celular, sí, sí. porque es conexión, pues, es Y yo conexión creo con que eso otros. contribuye a ese factor extraordinario de la universalidad y atemporalidad que has conseguido con esta película. Es decir, cada persona que vea esta película y que tenga una historia personal o una historia étnica o alguna cosa así que se vincule con violaciones a los derechos humanos, se va a identificar y va a pensar, pero esto se refiere a la dictadura argentina, esto se refiere a la dictadura brasileña, esto se refiere a la dictadura soviética, a la dictadura china. Eh, Cada cual lo va a ver de su manera y algunos no lo van a ver incluso como dictadura, lo van a ver como regímenes abusivos, ¿no? Y cosas así. Yo espero que no te sientas mal y caigas en una depresión profunda al saber que en una facultad de Derecho tu película... No, al contrario, al contrario, me da un montón de alegría como poder saber que también les puede ser útil o pueden, como mientras más gente vea la historia también, yo ahí hago el ofrecimiento si la quieren utilizar, ocupenla libremente, siéntanse libres de Muchas verla las gracias. veces que quieran. Vamos a buscar una versión que sea entonces que no tenga estos problemas que tú dices. Porque para eso hicimos la película, en el fondo, para poder como contar este mensaje, poder comunicarlo, como que nadie, y esto cualquier cineasta que haya hecho corto se los va a decir, que nadie hace corto para ganar plata, porque, porque no se puede ganar plata con los cortos, pero sí se hacen porque al final siempre hay una idea detrás que pues, en mi caso al menos era como importante como poder mostrar, comunicar y compartir, así que feliz de Bueno, poder compartir eso con todos. ¿Alguien más alguna pregunta? Porque Gabriel está Sí, con me una tengo que ir. agenda. Oye, por ejemplo, me acordé cuando estaba ahí hablando, antes que se me vaya esa idea, de otra como interpretación que una persona un día me comentó y ahí me venía el link que ni siquiera era política, como me dijo una persona, así me dijo, mi papá hace un tiempo se murió de cáncer
Y yo siento, y sentí en el corto que el circo era el cáncer que se lo llevó. Y para mí fue súper como interesante también que finalmente se trata de eso, de una separación de alguien a quien quiere y como todos los seres humanos tenemos a alguien a quien queremos, todos fuimos hijos de alguien o papás de alguien en el caso de los que tengan hijos, entonces creo que eso como es sobre una relación tan básica, es más fácil quizás sentir esa empatía en el fondo. Bueno, Gabriel, no hay palabras para agradecerte realmente. Ha sido maravillosa tu presencia aquí y bueno, te esperamos de nuevo mañana, pasado, después. No, pero sí, cuando vengas vamos a llevarte a Buenos Aires. Muchas gracias, yo feliz. Hace No, tiempo que no voy a Buenos Aires, así que lo feliz. podemos hacer, bueno, pero igual voy a hablar con la Embajada de Chile en Buenos Aires, con el señor embajador, y bueno, quién sabe, por ahí te Feliz. podemos llevar Oigan, y a... los dejo invitados igual, entonces vean el tráiler de la película. Cuando salga, vayan a verla, apoyen el cine chileno. Y, y también hay otra película más que hicimos hace súper poco, un corto, que está en Disney Plus, lo pueden ver, se llama En las estrellas, lo pueden buscar en Google, les va a aparecer, In the Stars, el nombre en inglés, que también tiene un mensaje que es bien importante para nosotros como estudio, como el nombre del estudio es Punk Road, así que lo pueden ver ahí En también. Disney Plus Está en Disney Plus, Vale, sí. Se perfecto. llama, si buscan En las estrellas, les aparece. Tú dijiste recién apoyar el cine chileno y yo no voy a dejar pasar la oportunidad entonces de contarte, seguramente lo sabes, que el cine argentino está pasando por un momento Sí, claro. terrible. Sí. No sé, tengo varios amigos animadores argentinos que están, que Terrible. no, O sea, como, estamos que viviendo es lo peor que le ha pasado. O sea. el ataque de un gobierno nacional que está empeñado en destruir toda forma de cultura válida, sustituirla por productos absolutamente carentes de todo valor. Y se está viviendo un ataque atroz hacia el INCA, que ha sido el Instituto Sí, pues, Nacional no, sí. de Cine y Artes Audiovisuales. Y la verdad es que Bueno, desaparece el realmente apoyo del Estado y se acaba la producción de arte. Si la el cine no gente, puede funcionar sin no, eso. claro, no No, existe. el cine no puede Mm. funcionar sin eso. No, no quise dejar de Sí. decirlo. Como te decía antes, acá por lo menos hay dos que somos padres de gente que está en el cine y que están en este momento buscando a veces a dónde irse, ¿no? Porque el desastre que está generando este gobierno en el pensamiento en Argentina, en la cultura, es impresionante, ¿no? Yo por eso en general soy bien enemigo como de los extremos, como que siento Claro. que todos los extremos, que al final las mismas cosas que ocurren, que uno ve en Historia de un oso, ocurren cuando el ser humano llega a extremos, cuando ya las decisiones son desde el lado extremo. Entonces, a mí igual me parece terrible como lo que está pasando ahora y que yo siempre me lo pongo en el caso acá, o sea, si yo quiero pensar que en Chile si tenemos un gobierno de derecha no se acabaría la cultura, ¿cachai? Como siento que tenemos una derecha que es un poco más hoy en día, trato de, trato de imaginarme que fuera así, pero me parece que la derecha que tienen ahora en Argentina Esto es algo es raro. extrema. A mí sinceramente me duelen mucho más estas cosas que las cuestiones económicas, porque las cuestiones económicas, bueno, podemos hablarlas, pero el ataque a la cultura, el ataque al pensamiento, sumado a la homofobia, sumado a las actitudes agresivas, violentas y demás, es algo realmente intolerable. Pero bueno, creo que le debemos dar un enorme aplauso a Gabriel. Gracias. Gracias por la invitación. Y agradecemos a la gente que nos ha acompañado por el Zoom y les recordamos que mañana nos encontramos temprano. Entiendo que mañana nos encontramos
desde las 9 de la mañana, puntualmente, desde las 9 de la mañana, y vamos a tener una agenda bastante interesante con la entrega de los premios, con exposiciones de quienes han recibido los premios, aquí los veo muy emocionados, algunos de ellos, y luego tendremos unas exposiciones de cierre del evento, así que y vamos a hacer unas reflexiones sobre los 2 años del ciclo de cine, televisión y derecho que la Universidad de Chile ha inaugurado de una manera absolutamente pionera en el mundo y que se da en esta misma sala en la que estamos reunidos ahora, porque justamente nos ha gustado esta sala porque tiene una onda muy cine, ¿no? Con estas butacas, tiene una onda muy cine y por eso también quisimos traerlo a Gabriel a esta sala, porque tiene un algo de cine de barrio, digamos, una cosa así. Quizás son demasiado cómodas las butacas, ¿no? Para hacer cine de barrio tendríamos que haber puesto butacas de esas de cuero, de las que había antes, ¿no? Pero, pero tiene lo suyo. Quiero agradecerle una vez más a Javiera porque ella fue la que hizo el puente para poderlo tener a Gabriel. Y bueno, entonces cerrá vos la Bueno, reunión. aprovecho de insistir entonces en que, como decía Gabriel, a uno le importa cuando conoce a la persona. Ahora que lo conocemos y lo tenemos aquí como un ejemplo de el arte con propósito, ¿qué profesor de derecho sería capaz de sentarse aquí a decirle, no, no sirve usar este tipo de insumos para la discusión jurídica? Así que nos vamos con esa misión, yo creo. Así que muchas gracias, Gabriel, por la presencia y muchas gracias porque me pescaste también, porque yo hice el contacto así como, no, lo conseguimos. Y busqué y hasta que lo logré. Así que muchas gracias por no decir, bloqueo a esta loca. Gracias por la invitación.